Muy buenos días, bienvenidos a este evento en esta mañana, una mañana fría en la ciudad de Buenos Aires, pero por supuesto con muchísima intensidad para compartir con todos ustedes este Referentes 2021, primer encuentro para empresas argentinas, organizado por Garantizar SGR y por supuesto con el acompañamiento de ABAPRA en este caso. Están con nosotros un panel de notables, porque vamos a estar hablando durante toda la mañana de temas que realmente hacen a la vida empresaria, a la vida productiva y también del desarrollo económico de la República Argentina, y en ese contexto entonces distintos referentes que nos van a dar su punto de vista y sus valiosos análisis. Ya voy a ir presentando en este caso a quien es el anfitrión en el día de la fecha, como es Gabriel González, presidente de Garantizar. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Julián. Bueno, un gusto estar en el día de la fecha. Le agradecemos, por supuesto, a Gabriel la organización, la iniciativa de este Referentes 2021 y también voy a presentar a Marcelo Mazón, él es director ejecutivo de ABAPRA. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Marcelo nos va a dar la bienvenida oficialmente y bueno, ya después, por supuesto, presentamos a todo el panel y nos metemos de lleno en esta especie de, yo le diría, prácticamente jornada de trabajo. Esta es una jornada de trabajo donde vamos a tratar de meternos de lleno también en lo que es la realidad del día a día, la cotidianeidad, ¿no? Cómo se resuelven los distintos problemas que se presentan, cuáles son las dudas, la incertidumbre, cómo ha impactado la pandemia también en todo esto, ¿no? Cuáles son las medidas y sobre todo al mismo tiempo cuál es la relación en términos de lo público y lo privado, ¿no? Cómo se va articulando a lo largo del tiempo y qué nos va a dejar esta pandemia en esta Argentina que enfrenta por supuesto muchísimos desafíos. Marcelo. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y todas a este evento que hemos organizado con el equipo de Garantizar encabezado por el amigo Gabriel González y que esperemos que sea provechoso para todos los asistentes. Así que adelante, Julián, y ya abramos el fuego. Bueno, hay que ponerse a trabajar. Voy a dar 2 o 3 ejes que son parte, obviamente, de la iniciativa. Por supuesto, nuevamente, gracias por la organización de este evento. Los ejes son vinculación, diálogo y transformación, ¿no? En el mundo de las empresas argentinas, y en ese contexto entonces vamos a presentar al vicepresidente del Banco Nación que está con nosotros, un querido amigo como es Matías Tombolini. Matías, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Una vez más nos encontramos y por supuesto siempre es muy interesante para ir conversando, ¿no? En este caso, ahora voy a dar la bienvenida también a Marcela Rausi. Ella es gerente de operaciones de Recomar Sociedad Anónima y es presidente de Adinra Joven. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Julián, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Presentamos también a Agustina Skolnik. Ella es miembro del Comité Ejecutivo de la UIA y es tesorera de UIA Joven. Agustina, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, buenos días, gracias Julián por la bienvenida y bueno, un placer estar acá compartiendo con todos ustedes este panel. Bueno, con todos estuve tomando cafecito más temprano, así que tengo algunos comentarios que después voy a ir de alguna manera transitando, ¿no? Para llevar adelante lo que tiene que ser esta mañana un cuadro general, ¿no? Del mundo empresario, del mundo del desarrollo económico, hacia dónde vamos en términos de las políticas y cómo se articulan el sector público y el sector privado, que esto es importantísimo y se habla bastante poco de este tema. El primero de los ejes que vamos a compartir esta mañana tiene que ver con una pregunta, como siempre y como nos enseñan en el periodismo. A las preguntas que uno plantea hay que responderlas rápido. Digamos, si vas a escribir un artículo y vas a empezar con una pregunta, mejor que la respondas rápido porque si no estás haciendo algo mal. Así que la primera pregunta es, ¿qué significa ser un referente? ¿Qué significa ser un referente? Y empezamos por quien tengo aquí a mi derecha, por Matías Tombolini. Matías. Bueno, de vuelta, gracias por la por invitación, gracias Gaby, Marcelo, la verdad que es un gusto compartir con ustedes.
y contarle también a la audiencia algunas infidencias. Está abierta la ventana, quiero que lo sepan. Que hace, y acá parece que está todo muy cool, pero estamos con la temperatura ambiente, respetando los protocolos, por eso me saqué el barbijo para conversar. Yo venía pensando un poco cómo responder esta pregunta de qué significa ser un referente, si tal cosa uno se puede aplicar. Sí. Yo creo que no es algo que tenga que ver estrictamente con el orden personal. A mí me toca ser vicepresidente de una institución que es referente. ¿Y qué significa que el Banco Nación sea referente? Bueno, es un poco quien indica, quien va balizando el camino del desarrollo económico en la Argentina, luego de desplegar políticas de mitigación el año pasado, ahora intentando promover políticas de desarrollo tanto para la recomposición del capital de trabajo de las empresas, de las pymes, como para los proyectos de inversión que se trabajan en nuestra institución. Y allí la idea de ser referente tiene que ver también, Julián, con la historia del banco. Un banco que este año cumple 130 años y vos vas a los pueblos. Yo soy de Santa Fe, sí. No soy el único en este panel que viene de allí. Y el banco, vos tenés la plaza, Correo y el Banco Nación. Es una marca que está muy pegada a lo que nos pasa desde la historia de nuestro país. Y es un banco que fue referencia a lo largo de mucho tiempo. El banco es un poco la expresión de nuestros compañeros de trabajo, los empleados bancarios, las empleadas bancarias y las historias de los créditos que otorgó. Desde la fiesta de 15, el bautismo, el bar mitzvah, hasta los proyectos productivos que convirtieron ebanistas en actuales fábricas de muebles. Está llena de historias como esas, la historia de nuestro banco, que me parece que de algún modo ese es el mejor modo de explicar qué significa ser un referente. Es, para mí, alguien o una institución que puede marcar el camino y dialogar con una historia que construye y que escribe a medida que pasa el tiempo. Es interesante, ¿no? Porque uno podría tomar el interrogante de qué es ser un referente desde el punto de vista personal también. Y quizás en algún punto, y esto también, ¿no? Es una de las preguntas, ¿no? ¿En qué punto o en qué medida uno también termina asumiendo ese rol o esa responsabilidad? Marcela. Sí, la verdad que cuando nos acercaron las preguntas, sí, pensaba en eso, qué es ser un referente, ¿no? Y bueno, yo soy industrial, entonces también es cómo se vincula todo lo de ser referente también a las empresas y a la industria, ¿no? Entonces hay como... En mi caso, la verdad que yo no me considero una referente, sí me considero una entusiasta de lo que haga. O sea, el rol que me toque cumplir, como nos pasa también en las empresas, sí, y demás, lo tenemos que hacer con mucha calidad y con mucha convicción. Particularmente yo vengo de la metalúrgica se basa en el acero y en el hierro. El hierro, el símbolo químico es la fe, y es tener todos los días fe de que esto va a estar mejor y que vamos a salir adelante, como es cualquier pyme que se levanta todos los días, levanta la persiana con lo que haya y progresa, ¿no? Entonces, algo para ser un referente, uno es tener entusiasmo en su trabajo y hacer las cosas todos los días lo mejor posible. Otra cosa que creo que es importante para ser un referente, ya sea una empresa, una pyme o alguien, digamos, como en el caso de Matías, que le toca cumplir un rol adelante, o un banco o demás, es tener integridad constante. Hay una frase que es que un reloj que anda mal da 2 veces la hora bien, ¿no? Y eso no puede pasar. Todo el tiempo tenemos que ser constantes en tener buena calidad y en tener integridad. Y otra cosa que me parece importante es lo de diferenciarnos, ¿no? Y lo de crear valor. Que la gente que se nos acerca, ya sea como pyme, como empresa o como personas que nos vienen a consultar algo, tenemos que crear valor y que esa persona se nos acercó, ya sea para pedirnos, no sé, en el caso de los que estamos relacionados al banco, a lo financiero, se nos acercó que se vaya con una propuesta diferente de valor. Y diferenciarnos, ¿no? Y la verdad que hay una frase que está buena, que es o sos una marca como persona, como empresa y demás, o sos un commodity. O sos lo que hacen todos. Y uno tiene que tratar de diferenciarse, es en algo distinto y crearle valor a esa gente que se nos acerca. Entonces me parece que como referentes y como ser lo distinto entre medio de cosas tan iguales, tenemos que buscar que la gente crear valor y acercarnos y tener mayor valor estratégico, ¿no? Bueno, y es muy importante el mapa. Fíjense ustedes que estamos analizando, ¿no? Por un lado, la banca pública, el crédito, la posibilidad de las familias
y de las pequeñas y medianas empresas de volverse aún más importantes, la vida de las personas y el recorrido, y por otro lado también el sector industrial, ¿no? Que es un sector, primero, creo obviamente del mundo del trabajo, de los más valiosos por la calidad de sus empleos, por la calidad también de sus salarios en general, y después por el desarrollo, el valor agregado, esto que marcaba recién Marcela. Agustina, vos también venís del mundo industrial, también hay una referencia. Yo pensaba, bueno, ¿a uno lo hacen referente o de alguna manera es parte de un entramado un poco más complejo? Digo, ¿en qué momento uno mismo se ve como un referente, por ejemplo, en este caso también del mundo industrial joven, ¿no? Porque esto también hay que marcarlo. Sí, bueno, un poco en la OIA nos gusta pensar en el perfil del líder industrial, ¿no? O el referente industrial. Así como cuando en nuestras empresas tenemos que buscar, no sé, una posición de cubrir una posición, un trabajo, vos decís, bueno, a ver cuál es el perfil de este puesto, bueno, qué características tiene que tener, qué conocimientos, cuáles son los atributos. Entonces, un poco lo mismo pensar cuál es ese perfil del líder industrial. Y como dijo Marce, una de las cosas es que el líder marca un rumbo, ¿no? Y inspira, ¿no? Entonces, está buenísimo con el entusiasmo, como marcó Marce, inspirar a otros, ¿no? Y si yo tuviera que pensar en un referente industrial, hoy tiene que ser propositivo, moverse de los extremos, tener una mirada de integración, ¿no? Integrar a la pequeña, a la mediana y a la grande empresa, integrar todo el sistema productivo en su conjunto, generando cadenas de valor, integrando los géneros, al género y a los jóvenes también, y tiene que ser eso, sustentable también, buscar la innovación. Es decir, todos valores que en este momento son realmente importantes de incorporar y que por ahí tradicionalmente, bueno, eran otras agendas también, ¿no? Las que se tenían, eran más tradicionales, estaban vinculadas a otro mundo. Claro, exactamente. Y también hay que trabajar mucho la empatía, ¿no? Creo que saber escuchar, poder relacionarse con todos los actores de la sociedad, hacen que toda la sociedad desarrolle, desde nuestro lado, desde el desarrollo productivo, pero de toda la sociedad en general, ¿no? Bueno, esos son todos valores que han surgido que me parece que son útiles a toda la sociedad, ¿no? Son transversales, digo, la empatía, por ejemplo, que es relevante y que a veces es poco practicada, ¿no? Esto yo me voy a tomar una atribución de que a veces no, hay gente que no adhiere. A mí me parece que sí, que es muy importante, y ni hablar, creo yo, atravesando un momento tan crítico y singular como es una pandemia. Que ya vamos a hablar de este tema porque daría la sensación, viendo un poquito cómo se va dando los análisis en el plano político, en el plano económico, hay quienes corren a un lado de la pandemia y para mí creo que no se puede. Creo que si hay un evento que uno tiene que valorar en términos del análisis, tiene que ser también la pandemia, ¿no? Ya vamos a estar hablando de este tema. Ya nos metemos prácticamente en una especie de segundo bloque imaginario, una línea Maginot, donde uno cruza y ya nos metemos en el segundo bloque que nos proponen con varios interrogantes. La primera de las preguntas es ¿cómo cambió la forma de hacer negocios en la Argentina? ¿Cómo se readaptó el empresariado argentino? ¿Qué tipo de reorganización se aplica? ¿Qué desafíos y oportunidades? La verdad que me parece que es bastante importante este planteo. A ver, le quiero dar la palabra a Marcelo para ver cuál es un poco la imagen que uno puede tener, por lo menos para abordar este mapa del cual estamos hablando. Bien, a nivel bancario hay una verdadera revolución, hay una redefinición del modelo de negocio. La pandemia aceleró todos los procesos que ya estaban en marcha en cuanto a la digitalización de la gestión crediticia per se. Esto impactó rápidamente en nuestra banca retail, nuestra banca de individuos, donde ahora el cliente bancario tiene múltiples alternativas para transaccionar con el banco, que tiene turnos, que tiene restricciones para operar y que posiblemente a partir de septiembre volvamos a una presencialidad plena. Y las novedades están apareciendo ahora en la banca corporativa, con algunas cuestiones que ya están aprovechadas y en uso fuertemente por el sistema, que son los e-check. Apareció la novedad de la factura de crédito electrónico.
Y en el medio hay una serie de innovaciones que se han introducido con la pandemia, tanto desde nuestro regulador, que es el Banco Central de la República Argentina, como el Ministerio de Desarrollo Económico y otras instancias, la Comisión Nacional de Valores, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la transformación? Bueno, en la emergencia, una asistencia anticíclica o contracíclica para que nuestros sectores productivos, nuestra fuerza laboral, la capacidad de crear valor que tiene la estructura productiva argentina se mantenga y pueda salir rápidamente de la emergencia. Eso se llama, si lo quiero englobar, en la línea de inversión productiva, reforzado con un instrumento novedoso que fue el FOGAR. Y hay un temperamento donde masivamente todos los bancos del sistema estamos avanzando con esa asistencia crediticia. Dentro de esa regulación hay un acápite donde se prevé un instrumento que me alcanza los dedos de la mano para repasar los casos donde se aplicó exitosamente, que son las famosas líneas de inversión productiva, el financiamiento productivo. ¿Qué es el financiamiento productivo? Es una regulación muy breve que ha introducido el Banco Central para que toda la interpretemos y la profundicemos, donde busquemos cómo asistir a esa empresa, a esa pyme, en tiempo, en forma, en montos, en monedas, de acuerdo a las necesidades de esa pyme, contemplando cuestiones que regulatoriamente, digamos, completan la mirada que tiene el central, ¿no? ¿Qué digo? ¿Cómo hace una empresa para defenderse con sus propios activos, que los tiene? ¿Cómo hace esa empresa para conseguir crédito con sus propios flujos de fondos? Entonces ahí aparecen los fondos de inversión directa, ahí aparecen los fideicomisos, aparecen combinaciones de esos instrumentos, aparece todo lo que se completa con esta idea de lo no tradicional del crédito, que es el factoring, aparece el leasing, aparece el warrant, aparece el retro leasing, que es otra alternativa que de vuelta me alcanzan los dedos de esta mano para contar casos exitosos de empresas que logran fondearse, que logran invertir, que logran progresar y crecer con esa asistencia bancaria. Esa línea de trabajo tiene otra mirada complementaria, que son aquellas empresas que vienen muy golpeadas por la crisis. Cuando el regulador nos dicen asistan y crezcan en la participación del crédito productivo, una dificultad que encuentran nuestros analistas de los bancos es que los balances vienen muy golpeados. Shock macroeconómico del 2018, el pico inflacionario del 2019, la pandemia del 2020 y en el medio una reconfiguración de toda la estrategia empresarial que esa pyme argentina está llevando en el contexto local y además lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, tengo pymes muy endeudadas, empresas en general endeudadas, que vienen con números que por ahí no la hacen apetecible desde el punto de vista del banco, y ahí aparece también la alternativa, y hay algunos casos que van a salir brevemente, no lo puedo adelantar, pero va a haber información de empresas importantes del país que van a recibir ese tratamiento, donde con un temperamento diferente, utilizando herramientas que ya fueron probadas en la crisis del 2001-2002 y que fueron casos de éxito, podrían completar a esas líneas de crédito bancario. Es no tradicional y es a la medida de ese cliente que tenemos el desafío. Están los equipos, está el marco normativo para avanzar, tenemos tecnología, ha avanzado mucho la tecnología últimamente, así que los problemas de escala, los problemas de costo, que eran unas limitantes de cómo hacer este tipo de vehículos de financiamiento, públicos o privados, sindicados o no, ahora lo tenemos. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros? Y creo que es la importancia que esté ABAPRA participando de este panel, es que tenemos que trabajar mancomunadamente con todas las instancias, cámaras empresariales, interesados en este tipo de herramientas para ver cómo hacemos para cristalizarlas y ponerlas de vuelta en el terreno de lo práctico y de lo concreto. Bueno, pensaba yo, mientras hablabas,
cómo el sistema bancario, tanto entidades públicas como también privadas, se pueden adaptar a esta situación, qué grado de flexibilidad tienen, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, esto que vos marcabas muy bien, ¿no? Bueno, cómo me llega el balance de una empresa, cómo yo trato de ayudarla, por más que quizás con los estándares que yo tengo ahora, bueno, no puede calificar para un préstamo, pero sin embargo lo está necesitando en este momento. Digo, cuáles son las estrategias y las herramientas con las cuales uno puede adaptarse. Estás dando casi una primicia, podríamos decir, ¿no? Porque va a haber un marco adecuado para ese tipo de empresas en un futuro cercano. Esto es lo que estás diciendo. Estamos trabajándolo, hay entidades que están haciendo punta en esto, el Banco Nación es una de las entidades, como es un banco que tiene una fuerte presencia federal y una fuerte también market share en el mercado de crédito local y tiene un rol anticíclico fortísimo. El Banco Nación está, ayúdame Matías, 1.2 del PBI en cuanto a crédito. Matías. Sí, efectivamente. No, a ver, un poco lo que comenta Marcelo, yo creo que cuando él hablaba de las políticas anticíclicas, el banco tuvo un rol en la pandemia, que es lo que yo un poco contaba antes, en estas políticas de mitigación, ¿no? Es decir, casi 320.000 millones de pesos que se inyectaron en créditos durante el año pasado, y estas políticas de mitigación tenían que ver con salir a asistir a las empresas en el momento en el que sucedió este paro cardíaco que tuvo la economía el 20 de marzo del año pasado, sudden stop, como dicen los americanos, en el flujo de ingresos, y esta idea de diseñar herramientas no tradicionales a la hora de evaluar, bueno, digamos, cuáles son las características de los sujetos de crédito. Ahí hay que entender otra cosa, digo, nos están mirando las pymes, y yo una de las cosas que suelo explicar es, bueno, los bancos no tenemos corazón. ¿Está bien o está mal que un banco no tenga corazón? Está bien. ¿Por qué? Básicamente porque cuando vos... ¿qué presta un banco? La plata de otros. El banco presta los depósitos. Entonces, si vos venís y me depositas 1 millón de pesos que tenés pensado usar en tus próximas vacaciones, que todos sabemos que te vas a ir a unas grandes vacaciones, lo que esperás es que cuando vengas a buscar tu depósito a plazo fijo, esté la plata. Pero si yo se la presto a Julián, y Julián, que tiene una cara... Ya no me gustó el ejemplo, pero te voy a seguir. Vamos. Julián tiene una cara de bueno vago, yo lo conozco hace muchos años, es buena persona, señora, créame que es un buen muchacho. Sí, pero... Y tiene un bar, sabemos todos que tiene un bar, hace muchos años que tiene un bar, y dice, Tombo, ¿cómo nos vas a prestar? Estamos amigos, hace muchos años laburábamos en los medios, tengo el bar con la mami hace 1000 años. ¿Cuánto necesita Juli? 1 millón de pesos. Yo digo, le vamos a estar mirando los números a Julián, toma el millón. Se lo merece, es simpático, es buena gente, le prestamos el millón. Sí. No le miramos los números, perfecto. Primer mes paga la cuota, segundo mes... Ya me cuesta, sí. Volvíamos la puerta a Julián, y Julián dice, escúchame, te puedo pagar con la silla, con la mesa, con el horno pisero, pero la plata no está porque no vendimos nada. Te puedo hacer capuchinos hasta excelente. 2030, entonces, digamos, pero no... Sí. Venís a buscar tu plata para irte de vacaciones y yo te puedo dar un horno pisero de Julián. ¿Qué quiero decir con esto? Los bancos evalúan la capacidad de repago de aquellas personas a las que le prestan de una manera muy consciente porque prestan recursos de terceros. Y entonces vamos a las herramientas nuevas. Nosotros en pandemia, en esta revolución que se dio en términos digitales para un banco como el Banco Nación, que es lento, que es burocrático, que tenemos claros los desafíos que tenemos que enfrentar en el tiempo que viene, te prestábamos, por ejemplo, promedio de 2 meses y medio de venta del 2019 neto de IVA. Decís, no, eso antes no existía. Bien. La integración con Garantizar, hemos dado cientos de charlas por Zoom en donde vos podías con Garantizar recorrer para préstamos chicos, no sé si era el 90 o el 100% de todo el proceso en términos digitales, lo cual antes era imposible. Bueno, todas esas herramientas tienen que ver con algo que yo creo que llegó para quedarse, que es cómo evaluamos de un modo distinto al sujeto de crédito y cómo nos vinculamos a través de la tecnología, que yo creo que
en la vida que queremos, va a ser mucho más fácil. Sí, cambió. Me dejaste mal porque ahora me doy cuenta que Marcela no se va a poder ir de vacaciones por mi culpa, me parece. Pero bueno, puede vender el horno pizzero y tal vez... Por ahí, Marcela. ¿Puedes innovar en un nuevo servicio que no Podrías. La verdad que a nosotros bueno, yo represento a pymes industriales, ¿no? En el sector metalúrgico, algo que notamos es que primero que cambió la forma de hacer negocios con el tema de la virtualidad. Hoy se cierran operaciones, digamos, la mayoría de las pymes, no sé, por ejemplo, una cosechadora, vos ibas y la veías, querías ver dónde estaba y con la pandemia eso tuvo que cambiar. Entonces empezamos a cambiar la forma de hacer negocios, ¿no? No sé, los que trabajamos así en las empresas sabemos que hay como mercado electrónico que en otros países venden bienes de capital a través de Internet y en Argentina no había esa posibilidad y hoy estamos migrando a un sistema que vos pueda ver una máquina y se pueda cerrar una conversación y una negociación de forma virtual, ¿no? Entonces, la verdad que es una de las formas que cambiaron. Lo otro es la innovación, sin lugar a dudas, en la financiación. El tema del e-check, ¿no? Antes era ir a buscar una chequera, firmarla y hacer todo eso. Hoy, con el e-check, es algo que se modificó. Algo que contaba cuando llegué es que algo importante que tenemos que tener las pymes es dedicarle tiempo a tener nuestras carpetas crediticias al día, ¿no? Que a veces eso, como estamos en el día a día y el día a día es como un lío, ¿no? Porque uno llega, yo hago máquinas y la verdad que a mí me encanta llegar y hacer máquinas, pero las primeras 4 horas del día estás pensando en el banco, cómo cubrís cosas y cómo haces eso, que es lo que nos pasa a las pymes realmente. Entonces, la verdad que dedicarle ese tiempo a tener la carpeta al día, presentar los balances y demás, para que en el día que necesitas una financiación puedas ir a una sociedad de crédito, puedas ir al banco y pedirle una sociedad de garantías y pedirle, necesito esta garantía que me prestes y demás. Es algo en el que tenemos que invertir tiempo porque eso nos soluciona problemas a futuro. Porque cuando tenemos el problema o la crisis, tenemos que tener ese respaldo de saber cómo lo vamos a financiar. Y ofrecerlo a nuestros clientes también, que habitualmente la forma que nosotros le ofrecíamos al cliente de cómo financiaba un equipo, una máquina y demás, era cheque o era algún método así, decirle, mira, tenés esto que puede ser un leasing, esto que puede ser un crédito, un FONDEP para la reactivación productiva. Entonces, la verdad que esas son todas formas de negocios que las tenemos que conocer y las tenemos que incorporar. Y lo importante, creo, para nosotros es el tema de la confianza. La verdad que cuando uno se pone a ver, como contaba Marcelo y Matías, vos te pones a ver una pyme y las pymes que están hoy en el mercado tienen de 10 a 15 años de trabajo, ¿no? Y la verdad que las políticas que nosotros llevamos en las pymes son a largo plazo, cuando a veces las políticas de los países no son más de 4 años, ¿no? Entonces tenemos que pensar todos en cómo hacemos un plan a largo plazo y cómo pensamos un país a largo plazo para dedicarnos a otra cosa que no sea el día a día. Hay algo que a veces cuando uno habla con otras pymes te dicen, ¿cómo estás sobreviviendo? Tenemos que erradicar esa palabra y decir desarrollando, ¿no? Desarrollando nuevos negocios, desarrollando mercados, desarrollando industria, para cambiar esa palabra y mirar en el largo plazo, ¿no? Es muy impactante esto, ¿no? Yo escuchaba 4 años, ¿no? Claro, en 4 años nada, digamos, ¿qué se pone en marcha? Bueno, ayer lo decía la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, se necesita mucho tiempo para generar políticas y para que eso termine allanando el camino, ojalá así sea, ¿no? Por supuesto, el empresariado también tiene que reaccionar en el corto plazo, tiene que tomar decisiones. Vos marcabas muy bien las cuestiones vinculadas al mundo de las finanzas, ¿no? También hoy hay que dedicarle un tiempo importante. Gabriel ha sido aludido de por izquierda y por derecha, te diría, en este caso. Así que, también garantizar ocupa un rol importante en todo esto. Sí, la verdad que el desafío de adaptarse y más para las SGRs fue muy complicado. En realidad veníamos de 4 años de gobierno donde las pymes no podían tener acceso al financiamiento con tasas por arriba del 100%, con más de 25.000 pymes cerradas, y el rol que teníamos que cumplir nosotros del SGR, que somos el nexo entre el banco, Marcelo y Matías, y las pymes, digamos, era un rol complicado. Como nos readaptamos dentro de las 32 sucursales que tenemos en el país a poder trabajar desde casa, dar la asistencia, que no se les corte la cadena de pago y conseguirle financiamiento para las que en la primera etapa, que eran esenciales, pudieran continuar,
y el resto pudieran seguir pagando los sueldos de los empleados. Hay un gran aporte del gobierno nacional a través de los ATP y hoy a través de los REPRO, del pago del 50% del sueldo de los empleados. Empezamos a trabajar mucho también con algunas empresas que se pudieron reconvertir, el caso de estos barbijos de COVID, que junto con el CONICET, con la UBA y con la USAM pudieron reconvertirse y hacer los barbijos. Hoy lanzaron unos alcoholes en gel, en crema, para personas diabéticas que no afectan más que nada las manos de las mujeres. Nosotros ahí asistimos y financiamos. Fuimos los pioneros, que ya se mencionó Marcelo y Matías, en el lanzamiento de los e-check. La verdad que eso fue un proceso muy ágil, muy sencillo. A través de un celular podíamos negociar los cheques en el mercado de capitales. Las tasas al principio de la pandemia no había muchos instrumentos, claro, no había tasas, y la verdad que nos ayudó a darle a las pymes una herramienta nueva. Les costó incorporarlos. Hoy seguimos trabajando fuertemente con una bonificación especial para dejar de que utilicen el cheque físico para pasar al e-check. También acompañamos al gobierno nacional, que los había lanzado en su momento y ahora los volvió a relanzar, los créditos para monotributistas, a través de un canal digital que tenemos en Garantizar para monotributistas. Los estamos llevando hoy hasta 600.000 pesos para las últimas categorías, con unos plazos de 36 meses y con monetización a través del Banco Nación. Es muy simple, todo con firma blockchain. En 48 horas está aprobado y los están yendo a monetizar al Banco Nación. Y obviamente la pata más importante de toda esta parte de la adaptación fue el trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Nación, acompañando el Ministerio con el subsidio de tasas, mayores plazos, y el Banco Nación con la monetización rápida a través de toda la red que tiene de sucursales en todo el país. Logramos también este año un aumento del fondo nuestro a 14.500 millones, lo que nos permite poder llegar a más pymes. Nosotros históricamente Garantizar hasta el 2019 venía promedio asistiendo a 4.500 pymes. En el 2020 llegamos a asistir a 11.500 pymes por 54.000 millones, con lo cual fue, como te vuelvo a repetir, lo más importante era, teníamos los dos lados del mostrador, cómo articular con los bancos, conseguir del Ministerio subsidios, del Gobierno Nacional que nos acompañó con el pago de sueldos para no cortar las cadenas de pago, y por el otro lado, qué era lo que estaban necesitando las pymes, sabiendo que algunas eran esenciales y abrieron en todo momento, estaban funcionando, otras fueron en forma escalonadas, y la verdad que hoy son muy pocas las pymes que todavía no pudieron llegar a lograr el volver a la actividad del 100%. Comparado con el 2019, hoy que la gran mayoría de las pymes, te diría casi el 90%, están con niveles superiores a al año 2019, que fueron los 4 años, la verdad, del gobierno anterior, que las golpeó muchísimo y tuvieron que, empezar a tomar créditos recién ahora con tasas del 24% a 24 meses, que eran más que nada de capital de trabajo, y la línea LIP que mencionó Marcelo del 22%. Cuando se escriban las memorias vos vas a estar en un lugar especial, que es, mirabas para arriba y mirabas para el costado y de alguna manera tratabas de hacer un nexo, y quizás también en algún punto, en el momento, ¿no?, en el que irrumpió la pandemia, fue un momento donde faltaba todavía oferta crediticia para las pequeñas y medianas empresas. Las tasas, recordemos que eran muy elevadas, ¿no? En el arranque mismo del gobierno de Alberto Fernández todavía se habían heredado tasas muy altas del sistema bancario, y por otro lado las empresas muy necesitadas de esa financiación. Sí, y la otra herramienta que el gobierno nacional brindó fue la prórroga del vencimiento de las cuotas, la cual ayudó a todas las pymes, como te dije, junto con
en su momento con los ATP, los repro, que ahora Sí. quedaron para ciertos sectores castigados, como todavía el turismo. La verdad que eso, la prórroga del vencimiento de las cuotas, alivió la carga que tenían que soportar las pymes. Uno podría preguntarse, bueno, de esto estuvimos hablando con Agustina más temprano, ¿no? De la reconversión. Agustina, vos venís del mundo también del papel, que aparte es una industria que también tuvo un impacto muy fuerte en términos de la pandemia, ¿no? Y cómo se reconvirtió, lo esencial que es hoy también para el mundo del comercio electrónico. Digo, ¿cómo ha sido esa reconversión? Y después sí, por supuesto, una mención al mundo de lo financiero, ¿no? ¿Cómo se financian las empresas? Sí, yo creo que el empresariado argentino tiene una virtud que lamentablemente, dado la cantidad de crisis que hemos vivido en este país, es como que tiene la habilidad para readaptarse y hacer una reingeniería por ahí de sus procesos, ¿no? Y lo hace rápido, ¿no? Y lo hace rápido, exacto. Como dijo Gabriel, acá, hubo empresas que se pusieron a producir barbijos, a producir alcohol en gel, a producir, una empresa minera que producía, telas para la minería, empezaron a producir telas para hacer las carpas para contener a los enfermos por COVID. Entonces me parece que bueno, tenemos una capacidad de innovación y también de acercar la tecnología a las empresas. Y sí, en mi sector puntual, que es el papel, y el papel para los envases, con el e-commerce, digamos, que la pandemia explotó, por más que venía con tasas de crecimiento interesantes, nos ayudó mucho a aumentar nuestra capacidad, digamos, de venta y de producción. Pero bueno, acá lo que quiero también mencionar es la importancia de la industria nacional, ¿no? Es como que digo, ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido una empresa textil que se pudiese readaptar para hacer barbijos de esa manera tan rápida? ¿Qué hubiese pasado, no sé, si no hubiésemos tenido la industria farmacéutica nacional que hoy tenemos, como el caso de estar produciendo vacunas, ¿no? Por ejemplo, otro de los chicos que pertenece a Villa Joven fabrica las cajas de Tergopol para todo el traslado de las vacunas y mantener la cadena de enfriamiento. Así que esa es, creo que la importancia de la industria nacional se nota, digamos, en la pandemia. Después, en cuanto a mi empresa y el día que se desató la pandemia, también la rápida incorporación de la tecnología y la digitalización y readecuar los procedimientos. O sea, yo iba a trabajar, tenía mi computadora de escritorio y de un día para el otro, todos a sus casas, redactando servidores, redactando flujos de información, como todo, y eso me parece que digamos, tenemos esa capacidad de adaptarnos. Mismo con los e-checks, nosotros 0 e-checks antes de la pandemia, y ahora ya estamos en una tasa de 40%, nuestras cobranzas son con e-checks. O sea, y cada vez yo veo que cada mes crece más y más. Así que eso es espectacular, ¿no? Cuando uno descubre algo y le parece tan natural, que dice, ¿cómo yo antes iba al banco con el cheque? ¿No? Realmente, ¿no? Cómo algunas situaciones generan un cambio y un desarrollo importante. Y creo que en definitiva eso se traduce también en menores costos, ¿no? Para las empresas, ¿no? De tiempo, de procesos. Eso también redunda en un beneficio. Nos metemos, si les parece, en esta especie de segundo bloque imaginario, digamos, nos relanzamos todos de nuevo para hablar de algo que es sumamente complejo, ¿no? Pasamos la pandemia, pero la pregunta, y de alguna manera ya está casi implícito un poco en lo que ustedes han marcado, que es cómo se tejen redes, ¿no? Esta es un poco la propuesta, los objetivos comunes que se trazan, a veces con los proveedores, a veces con las entidades financieras, ¿no? Y sobre todo, en este caso puntual, las alianzas estratégicas para el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Esta es una temática sumamente compleja. Le doy la palabra a quien quiera arrancar con esto. No la tiene fácil, por supuesto, porque es un mapa. Yo la veo ahí a Marcela que me está haciendo señas, así que Marcela, adelante. Bueno, la verdad que creo que el término networking, ¿no? O el de tejer redes,
es esencial para el crecimiento de cualquier como ecosistema, ¿no? Ya sea una persona que necesita crecer, necesita apoyo o algo para emprender, una pyme chica, una empresa. Yo creo que uno no puede ni crecer ni expandirse si no tiene una red de apoyo, ¿no? Entonces yo pienso en redes de apoyo y me imagino el equilibrista saltando y que está la red que se une por pequeños puntos y un camino. Y creo que eso es esencial en el ecosistema de una sociedad que crece, ¿no? Sí. De tener, no sé, el punto de apoyo de poder estudiar en un lugar y después poder trabajar en otro y tener, no sé, poder llevar algo, digamos, mantener a tu familia y ahí va la pyme, que la pyme necesita el punto de apoyo del sistema bancario o el sistema financiero que la ayude y la entiende y la apoye. Y después, yo que estoy en una entidad gremial industrial, lo importante de vincularte con otras personas que tienen tu misma problemática global, pero que tenés que buscar una solución local, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, ADIMRA es una entidad gremial industrial que tiene presencia en todo el país. Y la verdad que todos tenemos, por ejemplo, el mismo problema que en algún momento fue el acceso al financiamiento. Entonces tuvimos que medir y hay un centro de estudios que nos dice, vamos por esta línea de financiamiento que te sirve para tu producto, pero quizás, por ejemplo, Línea Blanca tiene otro tema de financiamiento. Sí. Y a la vez, por ejemplo, en nuestro caso, cuando fue la pandemia, yo estoy ubicado en el conurbano y teníamos un problema muy grande que era el transporte. Pero la verdad que la gente, si vos estás en una ciudad como Las Parejas, en Santa Fe, el transporte no es un problema, porque los chicos van en moto, van en sus propios medios. Entonces tenías que buscar un problema global que es claro, la gente no podía ir a sus fábricas para producir, pero tenés que buscar la solución local, ¿no? A ver, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, le ponemos un remis, bueno, buscamos los protocolos. Entonces me parece que tejer redes y vincularse a las cámaras, a las entidades que a uno lo nuclean, es parte de esta expansión que necesitamos buscar. Y después, la verdad que como contaba Agus, el industrial argentino es muy creativo y innova. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos colegas y amigos que hacen esto, envían una mercadería a otro punto del país y ese camión vuelve con otra mercadería que nada que ver. Yo estoy en el rubro de los premoldeados, ¿no? Entonces mandás un caño de hormigón hasta, no sé, por ejemplo, hasta Salta, y de Salta viene cargado el camión con otro producto porque va a descargar al puerto de Santa Fe. Y hay que buscar esa forma de innovar y de buscar redes para expandirnos, ¿no? La verdad que algo que también que estaría bueno en crear en esto, como empezaste hablando, Julián, lo de la empatía, es tener conciencia, ¿no? Conciencia de que de acá tenemos que salir todos un poco mejor. O sea, no vamos a crecer como país ni como industria si cuando uno sale de su industria ve que la gente está peor y demás. Entonces, tenemos que buscar mejores puestos de trabajo, que la gente acceda a trabajo. Y creo que eso es lo esencial de tejer redes, de entender esto, que si hay uno de esos puntitos de la red que se corta, nos podemos caer ahí. Entonces es importante expandirnos en un ecosistema fuerte y sólido, ¿no? Bueno, qué bueno el ejemplo del camión, ¿no? Porque en definitiva uno dice, bueno, ¿cuáles son las lógicas que se inscriben? Una vez tiene la lógica, bueno, proveedor, con el proveedor o bueno, con el banco mismo. Ahora le voy a preguntar a Marcelo, pero bueno, de todas maneras me parece que ese ecosistema se va ampliando y probablemente con el cambio de la tecnología también uno pueda ampliar esa red, ¿no? Marcelo, ¿cómo se interactúa desde el mundo bancario y cómo se conforma esa red con el empresariado, con los industriales desde el banco? Sí, yo podría responderlo rápidamente, que la red es el acceso, conecta al cliente con el ahorrista, con el cliente que necesita ese recurso productivo. Y es fundamental en las redes sucursales, si no tengo eso, no tengo acceso a mi clientela. Hay una experiencia muy positiva que me parece que sería mejor que la comente Matías, que es la mesa Pymes que ha creado el Banco Nación, en su red de 40 regionales, y que él ha tenido gran participación en eso y es uno de los factores que explican por qué el Banco Nación ha crecido en cuanto al crédito y la asistencia bancaria. Una experiencia muy positiva, se creó en el ámbito del directorio del Banco Nación, una mesa PYME, donde participan todos los sectores productivos. Después eso se fue concentrando en diferentes sectores productivos que por su importancia tecnológica, a nivel de empleo, capacidad contributiva que tienen las economías regionales, se fue dando relevamiento y focalizando en esas como cadena de valor para después potenciarlo a nivel del crédito. Eso fue una experiencia que yo rescato desde ABAPRA,
que ha estado ahí trabajando el Banco Nación y bueno, por ahí Matías después comenta y profundiza eso. Eso fue el acceso directo. El Banco Nación también, en ese caso, ¿no? Se pensó como receptáculo de toda la problemática de financiamiento, de todos los sectores productivos, se imaginó en ese rol y también lo potenció en un momento complejo como fue la pandemia del año pasado y que prosigue hasta actualmente. Pensando en lo que estás mencionando, uno podría tomar que hasta hace algunos años la banca se imaginaba en un lugar, y ahora te lo voy a preguntar también, Matías, y que hoy está pensada para asistir a los distintos puntos de una cadena de valor. Digamos, ¿cambió eso o siempre fue igual? Bueno, el actual enfoque macroeconómico, para decirlo suavemente, es otro. Es otro. Pasar de una idea donde inflation targeting y donde la tasa de interés era el precio que iba a regir y a regular el resto de las variables económicas, que es algo que puede funcionar en nuestra economía desarrollada y estable, acá en Argentina no funcionó. Es decir, bajo la tasa de interés, si eso genera algo, la subo y genera otra cosa distinta. Claro, en ese momento había una idea de que el remedio para curar la inflación era controlar el costo de oportunidad del dinero, la tasa de interés. Eso fracasó por motivos que no viene al caso reflexionar ahora ni compartirlo. Y después, cuando hubo un cambio de gobierno y una mirada de a ver cómo salir de esta crisis, una crisis con un fuerte endeudamiento, caída de la producción nacional, problemas de empleo, complicaciones fiscales, porque si no anda el mundo productivo, después los fiscos se adelgazan bastante en sus cuentas. Y ahí apareció la idea de reducir el costo de oportunidad del dinero, la tasa de interés, y con eso potenciar ideas muy disímiles, ¿no? Empresas que necesitan capital de trabajo, realizar una inversión productiva. Ayer escuchaba un proyecto muy bonito de la provincia de Santa Fe, de una empresa que produce bolsas de plástico, que está necesitando una inversión mediana para hacer un proceso que sea más amigable con el medio ambiente. Entonces aparecen los desafíos del transporte, que comentaba recién Marcela, aparece el tema de la energía. Ahora estamos en una coyuntura, la coyuntura nos absorbe, casi que nos quita visión de futuro, pero como vamos a superar esta crisis, como Argentina lo superó tantas veces, aparecen los problemas estructurales de Argentina, ¿no? Cómo crecer, fortalecer más el sector energético, todo lo que sea transporte, la logística, trabajar mucho la función de costo. Yo soy docente de microeconomía. Una de las cuestiones que reflexionamos mucho activamente, repasando la bibliografía, haciendo ejercicio, y etcétera, etcétera, es la función de costo, que tiene una importancia significativa, más cuando no te acompaña el ciclo económico y uno tiene que sopesar momentos de alza con una inversión fuerte, con otro momento donde eso puede no pasar. Entonces, en ese sentido hay un buen camino para recorrer, hay muchos desafíos pendientes. En nuestro rol de banca pública, federal, cooperativa, nacional, provincial y municipal, que son los tres estamentos que conviven, incluido Fogaba y Garantizar, que participan también de la discusión activa de ABAPRA, aparece esto, ¿no? La mirada de la Argentina que viene, la mirada de cómo hacer para llegar con nuestra asistencia al mundo pymes y al mundo empresarial en general, hacerlo con un sentido federal. Otra cuestión, hablando de redes, fue hablar o pensar en interacción con las provincias, políticas puntuales de créditos para esas provincias. Yo soy santafesino, ahí hay una línea de inversión productiva que se monta sobre la estructura de la cartera y la línea de crédito del Banco Nación y que se sponsorea con asistencia de la provincia. La provincia define los sectores productivos, todo empezó con el mundo empresarial, galpones, inversiones, y después eso creció y se definieron una serie de sectores a los cuales se proveen crédito acomodado en condiciones, plazos y tasas, para que de vuelta ese productor se anime a pensarse en el futuro en forma activa, creciendo, ganando mercado, empleando más personal, robotizando su producción, como está pasando ahora con una empresa en Marul, en Córdoba, con una tecnología diferente y va a ser el primer tambo robotizado de Argentina, con otro nivel de escala de productividad y por lo tanto otra función de costos también, pensando en cómo seguir en la Argentina que sigue. En fin, son todos desafíos. Matías va a tener más experiencia que yo para comentar casos que
que vive activamente en el directorio del Banco Nación, pero eso ha sido la transformación. Después el canal digital por ahora está medio concentrado en lo que son nuestros marketplace para vender, en lo que son las billeteras digitales, que hay una revolución en los medios de pago, sea el banco que sea, todos estamos haciendo algo con eso. Sí. Todo lo que es mobile está muy activo, eso ayuda de vuelta, da agilidad, nuestros clientes prefieren eso. Ha cambiado, una de las cosas que ha pasado con la crisis es que ha cambiado nuestro consumidor. El consumidor de servicios financieros cambió, se siente cómodo, se siente seguro transaccionando, le agarró el gustito a eso y va a ser un cliente que va a privilegiar y va a estar pidiendo activamente que los bancos sigamos profundizando ese camino. Que esa apertura de las cuentas sean rápidas, que el acceso a los productos sea también fácil y accesible. Va a preguntar mucho el tema de costos, ahora se puede trabajar mucho esto y estamos en una competencia muy activa todos los bancos, tratando de limar esos costos para llegar a más clientes y en forma más general y abierta posible. Matías, te aludieron 2 o 3 veces, está el tema de la mesa PYME, que me parece que no sé si querés contar la experiencia. Sí, yo tomo lo de la mesa PYME, pero vuelvo un poco a tu pregunta sobre el tema de las redes, porque además me parece que hace sentido. Yo soy un funcionario, digamos, vos me pagas el sueldo a mí con tus impuestos, yo soy un funcionario público y pertenezco a un proyecto de gobierno que entiende que el todo siempre es mucho más grande que la suma de las partes. Y esta es una concepción respecto de cómo se concibe la interacción entre los distintos actores en los ámbitos empresarios y en la interacción entre las empresas y los consumidores. La mesa PYME, como contaba Marcelo, nace con la gestión actual, antes no estaba. Y no solamente tiene que ver, y por eso a mí me parece, yo estoy pensando, mientras cada uno de nosotros va hablando, en quien nos está mirando, claro, que son las pymes. Y digo, bueno, ¿cómo me puedo nutrir de este seminario? Y yo creo que hay cuestiones de orden conceptual y lo de las redes es sin duda algo que tiene que ver con lo conceptual, e integrarse a las mesas PYME del banco es algo de orden práctico. Te digo esto en qué sentido. La idea de poder compartir experiencias de gestión en una empresa te suma en un sentido muy importante, que es que te ayuda a no cometer errores que han cometido otros. Claro. La experiencia es la hija de las malas decisiones. Y la idea de poder compartir justamente con otras empresas información es, sin lugar a dudas, una herramienta que enriquece, de hecho enriquece el funcionamiento del capitalismo. Y me parece que en ese sentido la idea de trabajar con el concepto de redes es sumamente importante. Pero yo veo como 2 tipos de redes. Las redes, el ecosistema que se arma entre las empresas, en donde tenés cuestiones que van desde cómo interactuamos comercialmente, financieramente, hasta los medios de pago, y cómo nos vinculamos entre las empresas y los consumidores. Y ahí hay un desafío que es central, un poco lo tocó Marcelo recién de costado, si querés haceme así para redondear como la tele, vos avísame. Tranquilo. Que tiene que ver con cómo compartimos, te diría, experiencias respecto a la gestión de la información, la gestión de los datos. Porque vos tenés un proceso que tiene como múltiples capas. La PYME, por ahí que nos está mirando, está transitando un proceso de transformación digital que es único en una generación. Cuando hablamos de transformación digital, no estamos hablando de cómo vender con el teléfono. De pronto, venimos de un momento de la Argentina en donde lo digital transitaba por lo cool. Era como una lista de gadgets tecnológicos en donde tenías que estar a tono con lo nuevo y parecía que lo digital era eso. En realidad lo digital es una manera distinta de pensarte en relación a tus competidores y sobre todo a tus clientes. Y hay una concepción central respecto del capitalismo que viene en el siglo XXI, que Marcela un poco lo tocó recién en cómo se venden bienes de capital hoy, se están empezando a vender bienes de capital hoy en la Argentina, que tiene que ver con lo que se conoce como user experience, experiencia del usuario. Todos los modelos de negocio hoy empiezan a pensarse en relación a la capacidad de satisfacer al consumidor que nosotros tenemos. Pensemos hoy cómo funcionan Rappi y Pedido Ya.
¿Por qué Cami, mi hija, tiene 20 años? Sí. O Sofi, cumplió 15 antes de ayer, o Segu, 17. Tienen que pedir comida. Nosotros, que somos todos gente muy mayor, por supuesto no ustedes dos, No, sí. pedíamos, llamábamos a la heladería, Tino, Diabel y Corriente, yo pedía chantilly de reina con dulce de leche, llamaba a Tino, venía Tino con la motito. Hoy mi hija busca a Tino en la aplicación. Entonces, hay una concepción de valor que para el sistema financiero, de hecho, le plantea un súper desafío. Nosotros, hay que decirlo, competimos con Mercado Pago. Y si nosotros no entendemos la manera en la que se piensan los nuevos medios de pago y la interacción entre el marketplace, los medios de pago, los servicios que el cliente nos pide, es decir, si no pensamos en quien nos está mirando en este momento y nos quedamos en una discusión endogámica, 10 actores que hoy son pibes que con una taza de café con leche y una notebook se van a quedar con tu negocio. Si no te pones a pensar en lo que tu cliente necesita, seguramente vamos a encontrar un mercado que está cambiando a una velocidad que va mucho más rápido que las instituciones como las que me toca conducir a mí y a Marcelo, que agrupa además un montón de instituciones. Y voy a la segunda parte, modo. Modo es una manera de trabajar en red para competir con Mercado Pago, claro, que entendió esto varios años antes y que nos obligó a competir y cooperar a la vez. Digo, son mecanismos nuevos que nos invitan a pensar, por eso digo, la pyme que nos está viendo, esta idea de acercarte a tu competidor, colaborar y competir y empezar a pensar cómo gestionar la información en tiempo real, porque para que te cambie tu función de costos, para que seas más competitivo, ya no se trata solamente de entender lo tecnológico como vender a través de Internet, sino hacia adentro, pensar todo tu modelo de negocio, claro, de vuelta. El modelo de negocios, ¿no? Está en revisión permanente. Gabriel, te veo ahí tomando notas, tomando apuntes. Bueno, todos, ¿no? Hoy vamos a la otra generación. Ha cambiado casi la forma en la cual concebimos hasta la toma de decisiones de consumir algo o de comprar algo directamente, ¿no? Es decir, bueno, ya uno lo piensa asociado a la forma en la cual lo vas a pedir. No es ya solo lo que quiero, sino además ya sé hasta cómo lo voy a pedir, que es a través de una aplicación, porque es mucho más sencillo. Ya son otras horas de consumo, ¿no? Una vez, yo voy a contar una intimidad, porque total, ya a esta altura, pero digo, yo me acuesto a la noche y por ahí estoy tomando una decisión de consumo. Antes obviamente no, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana uno no compra nada, digamos, estás durmiendo, pero no, ahora sí, ahora a la 1 de la mañana estás comprando cosas, digamos, y, no, porque me faltó tiempo durante el día, pero ahora a la noche me voy a poner y entonces todo eso es importante. Gabriel. La verdad que esto de alianzas estratégicas, a partir de la pandemia nos tuvimos que convertir medio en especialistas todos, un poco. Un posgrado acelerado. Un posgrado acelerado, más nosotros, que como te decía, interactuamos de los dos lados, claro, desde los bancos y las pymes, al igual que lo de tejer redes. La verdad que pudimos adaptarnos fácilmente. Otro tema que también tuvimos que adaptarnos todos fue al trabajo en casa de cada uno. Nosotros con 32 sucursales, bueno, ustedes desde el banco, muchísimas más sucursales, también fue complejo cómo interactuar, cómo nos llegaban la información a través de las sucursales para que el análisis crediticio no esté desde acá, desde Casa Central, sino en el analista en su casa y siga el engranaje para que pueda salir el aval para la pyme y después lograr que saque un turno en el Banco Nación, pueda monetizar, pero bueno, la verdad que pudimos lograrlo. Ahora creo que estamos entrando en la etapa de vuelta un poco a la normalidad. A partir de septiembre la idea, por lo menos de garantizar, y creo que del Gobierno Nacional también, es volver a la presencialidad, no en un 100%, pero sí en forma gradual, con algunos requisitos para cada uno del personal, como ser vacunación, por lo menos una dosis, y para algunas personas. Nosotros, te doy el ejemplo, estuvimos hace 1 o 2 semanas en la empresa Liliana, una empresa de tercera generación, que hoy está llevada adelante por 2 hermanos, por Cintia y Leonardo. En marzo del año pasado le dimos 350 millones para que
continúen con la producción y puedan sustituir, hacer producto nacional, que es lo que estamos fomentando y trabajando junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Fueron los pioneros en sacar esas mascarillas que nombrabas al principio para el sistema de salud. Pudieron incorporar más de 300 empleados, están incorporando una nueva línea de producción, haciendo un depósito separado, que es lo que están tendiendo las grandes pymes hoy, a tener la producción en un lado y el depósito separado de lo que es el ámbito de producción. La verdad que, por lo que nos estaba contando, es una empresa de 70 años con 30-35% de share del mercado, le fabrica a otras marcas, que la verdad que nosotros no lo sabíamos. Y nada, lo de reconvertirse yo creo que vino para quedarse, generar alianzas estratégicas. Nosotros, como te dije, tenemos alianzas estratégicas con el Banco Nación, que son nuestros socios protectores mayoritarios, los cuales nos acompañan con tasas y plazos, y con el Ministerio de Producción, que nos subsidian algunas tasas. No hace mucho lanzamos una línea, lanzaron ellos en conjunto con el Banco Nación y con el aval de Garantizar para el sector gastronómico, para calefactores y acondicionamientos para lugares externos, con la verdad que una tasa 100% bonificada el primer mes y con un descuento del 10% subsidiándola en los 2 meses, los 2 años siguientes. Y la verdad que viene funcionando muy bien. El Ministerio está sacando constantemente a través del FONDEP y del FOGAR subsidio de tasas para los distintos sectores. Hará una semana estuvimos en el lanzamiento, están lanzando centros pymes en las universidades. Creo que esa articulación entre la universidad, la pyme y el municipio va a ser de gran ayuda para la pyme, para que pueda encontrar el canal para financiarse y las herramientas necesarias para saber cómo financiarse, dónde financiarse, con mejores plazos y con buenas tasas, y cómo presentar la documentación. La verdad que eso fue un instrumento, bueno, yo los acompañé el otro día en la Universidad en San Isidro, pero sé que lo lanzaron en varias provincias, y la idea es, a través de las universidades y los centros pymes que están acompañando, llegar a todas las pymes. Hoy tenemos un universo muy grande de pymes a las que no estamos llegando, ni desde las SGRs, ni desde el Ministerio. También tengamos en cuenta que los monotributistas son pymes, tienen certificado PYME, pueden acceder al crédito de los ministerios. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Los monotributistas tienen certificado PYME. Son pymes para el sistema. Para el sistema tienen certificado PYME y pueden acceder a las líneas de crédito que damos a través de las SGRs y que brinda el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y el otro trabajo que estamos también haciendo en conjunto, hay una línea específica que lanzaron al 18% anual con 84 meses, con 12 meses de gracia, que la estamos trabajando no solo para Garantizar, sino para todas las SGRs, que son 45 SGRs y 6 fondos a través de la Cámara, de la CASFOC, y compartiendo un poco el riesgo cada uno de las SGRs. El aval se otorga, es un aval sindicado que colabora un poco cada una de las 45 SGRs, entonces el riesgo está atomizado entre todas las SGRs. Eso ayuda a nos llegar más fácil. Ayuda a las pymes, se presenta el proyecto por la CEPYME, lo aprueba y después se atomiza el riesgo entre todas las 45 SGR de la Cámara. Eso es un poco lo que estamos trabajando, interactuando desde la Cámara con el Ministerio, desde Garantizar con el Ministerio, desde la Cámara con el Banco Nación, con el resto de los bancos, con el Banco Vice también estamos trabajando bastante. Más que nada esto. Es decir, tienen una red realmente importante de trabajo en conjunto. Además de que están ubicados en un lugar estratégico también, ¿no?, de esa red. Exactamente.
Me quedo pensando en el sector, por ejemplo, gastronómico, ¿no? Que ha sufrido tanto en los últimos años. Para repreguntarte un poco en este sentido, ¿cómo surge o de dónde surge la inquietud? ¿Cómo se toma contacto con la realidad de un sector? Por poner uno de ejemplo. Digamos, ellos, ¿no? Desde el Ministerio están trabajando en los sectores que hoy siguen cobrando el repro, que son todavía los que no pudieron recuperarse. Claro. Que siguen recuperando, entonces están trabajando dándole tasas subsidiadas y mayores plazos para que, independientemente de que la ayuda del repro, que es el 50% del sueldo, puedan sostener y tener una línea de financiamiento un poco más económica, como ser el turismo, la línea gastronómica. Ahora la línea gastronómica se extendió gracias al plan de vacunación más grande de la historia que tenemos acá en la Argentina. Se extendió hasta, creo que hasta las 3 de la mañana, con lo cual van a tener una vuelta más de rotación de personas dentro de los bares y restaurantes. Es decir, se lo va apuntando, se lo va acompañando hasta que los registros de actividad empiecen a recuperar. A recuperar y a crecer. Agustina, también hemos hablado un poquito de esto, ¿no? De las alianzas, de la reconversión. A medida que van hablando tanto Matías como Gabriel y Marcelo, yo veo que tanto Marcela como Agustina van asintiendo, es decir, van trazando un poco las líneas de contacto en su cabeza. Entiendo yo también con la experiencia, ¿no? Del mundo empresario, del mundo industrial. En este caso, Agustina, digamos, ¿cuál es la experiencia reciente? Creo yo que el sector industrial obviamente ya viene de alguna manera acostumbrado a tejer redes, a tener contacto obviamente con sus proveedores, a ver qué les pasa a ellos también. Pero digo, por ahí en los últimos años eso cambió y se volvió mucho más intenso. Sí, a ver, nosotros trabajamos tejiendo redes para adentro y para afuera, ¿no? O sea, para adentro con todas nuestras cámaras sectoriales y regionales, y como puso Marce el ejemplo del camión, digamos, es un ejemplo de tejer redes claramente. Y para afuera, la verdad que nuestro propósito tenemos que tejer redes con todos los actores de la sociedad, ¿no? A través del diálogo, el consenso, porque esa es la manera, digamos, que se sale adelante, para que todos, nos conozcamos, ¿no? Y veamos todos los puntos en común que tenemos, que seguramente son un montón. Sí. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora estamos en un trabajo de acercar la educación con la producción, ¿no? Entonces, estamos por lanzar un ciclo de charlas que se llama Industria Inspira, que es para escuelas técnicas a lo largo de todo el país, acercándole por ahí speakers al cual no tendrían acceso, y gracias a la virtualidad esto se puede hacer. También, de acercarle qué tecnologías hay, cómo se manejan los recursos humanos de la empresa, emprendedurismo, digamos, no solamente es éxito, sino también es fracaso. Entonces, para que los chicos también se motiven y poder inspirar y contagiar entusiasmo, como también decía Marce al principio. También trabajamos en la vinculación temprana con legisladores. La verdad que está buenísimo, nuestras fábricas están abiertas a todo el público, y así antes por ahí uno era más cerrado y no quería que la competencia viera qué hacía porque se iban a copiar. Hoy al contrario, eso es como que eso cambió. Estamos abiertos a que visiten nuestras fábricas, a potenciarnos entre nosotros, y que también que los otros actores de la sociedad conozcan nuestras fábricas, o sea, desde el chico en la secundaria o en la escuela técnica, en las universidades, pero también, los funcionarios, para que sepan y entiendan mejor qué es lo que hacemos. ¿Por qué es importante, digamos? ¿Por qué es importante que un legislador, por qué es importante que alguien en un colegio sepa, cómo se trabaja en términos industriales, digamos, cómo se arman esas otras redes, ¿no? Que, por ejemplo, hacia adentro también de la empresa, digo, cómo, y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué uno tiene que contarle al otro qué es lo que hace? Hay algo que es que nosotros nos manejamos con preconceptos, ¿no? Ajá. Y esta forma de acercarse a otros actores de la sociedad hace que los preconceptos desaparezcan, ¿no? Entonces un poco la empatía también, de empezar a entender, vos hacías esto por esto, ¿no? Es como, también
nosotros también involucrarnos con el sistema legislativo argentino, también porque somos parte de las leyes que nos van a regular como sociedad, ¿no? Entonces, para entender que por ahí, mira, esto que estás haciendo nos va a impactar de esta manera y por ahí por desconocimiento no lo habían visto así. Entonces, visitando nuestras fábricas también creo que entienden mejor, digamos, todos a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos, que la verdad es que también lo que buscamos es generar trabajo privado de calidad, claro, ¿no? No, por supuesto, y aparte ocupan un lugar preeminente en la sociedad, ¿no? El sector productivo, el sector del mundo del trabajo. A uno le tendría que parecer lo más natural del planeta que los legisladores, por ejemplo, estén al tanto de todo ese mundo. La experiencia muestra que no siempre, ¿no? Que no siempre, y que es muy valioso que así sea. Marcela, ¿cómo, digamos, ya hablamos de este tema, pero digo, ¿cómo es esta experiencia una vez que pasamos por todo el panel? Bueno, ¿cómo se recupera un poco en términos de los ejemplos prácticos, digamos, en términos de cómo uno termina estructurando un poquito este mensaje, ¿no? La capacitación, la experiencia que retroalimenta a toda tu cadena de valor, ¿cómo se hace en el día a día eso? Porque digo, es lindo y está bien planteado en estos términos, pero digo, en el día a día, donde uno está en el trabajo o está en su fábrica, en su empresa, y tiene que repartir su tiempo, ¿cómo lo hace y a qué se le da valor en todo eso? Lo importante, me parece que para en el día a día, ¿no? Cómo salimos adelante y cómo hacemos es, como comenzamos hablando esto de los referentes, es que cada uno haga bien la parte que le corresponde, ¿no? Como escuchaba que contaba Gabriel esto de este crédito para la reactivación productiva, por ejemplo, de la gente de Liliana, que también es parte de la industria metalúrgica y demás, es que no solo desde el sector financiero se ve cómo reactivamos la producción, sino que también hubo línea de créditos, por ejemplo, a baja tasa para... Vamos a ver dónde está el problema y vamos a ver a dónde está el futuro, ¿no? Entonces hubo línea de crédito para maquinaria agrícola. Entonces era, bueno, el productor agropecuario quiere ampliar su máquina porque él no estuvo quizás con el problema no lo tocó tanto la pandemia. Pero bueno, a ver, tiene sus recursos, bueno, ¿cómo le damos una financiación para mirar el futuro? Entonces es importante que quizás los funcionarios y quienes están en la línea de financiación vean no solamente que tienen problemas, sino cómo vamos a salir adelante y tener mayor mercado, por ejemplo, con la línea de crédito para comprar maquinaria, para eso, por ejemplo, en este momento la industria metalúrgica está con crecimiento. La verdad que cuando vemos, por ejemplo, el crédito que tomó, se están tomando más créditos que el año pasado y ni hablar que más crédito que el 2019, porque el industrial es así, es como, bueno, tengo un mango, bueno, lo pongo para generar más trabajo y generar más laburo. Lo importante es esto, es que estén accesibles las líneas, que los industriales podamos acercarnos a un lugar donde tenemos la línea de financiación, porque si no tenemos que ir buscando paso por paso, ¿no? Como contaba Matías, esto de... La tecnología, quizás en mi viejo tiene 72 y quizás de su papá a mi papá el mundo no cambió mucho. Ahora, de mi papá para mí cambió un montón el mundo. Sí, o sea, totalmente. Nosotros teníamos una cuenta en el Banco Nación de Lanús y nuestra empresa estaba en Lanús hace 20 años y yo tenía que ir a pedir el saldo a la ventanilla, estacionar en algún lado lejos, obvio, ir a pedir el saldo, llevar el saldo y después ir controlando en un libro cómo se iban los cheques debitando, y hoy todo eso es mucho más accesible. Entonces, el rol que teníamos nosotros hace 20 años cambió completamente al que tenemos hoy. Entonces, ayudar al industrial y al empresario y al pyme a que haga lo que le gusta hacer, que es producir y generar trabajo. Y que todo lo demás, el entramado, ayude a esto, ¿no? A buscar nuevos mercados, porque la verdad que también pasó eso. Hoy que hay como contabas al principio, Julián, la pandemia fue peor que una guerra. Porque la verdad que hoy vemos cosas que pasan en Kabul y a nosotros, sí, es horrible lo que está pasando, no nos afecta como nos afectó a todo el mundo la pandemia. Entonces fue peor que una guerra esto que pasó. Entonces, bueno, nosotros dedicarnos a producir y a generar más trabajo y a vincular, como decía Agus, la educación para el trabajo, porque es real que hoy estamos pensando en robótica. La robótica no puede sacar puestos de trabajo. Lo que tiene que hacer es mejorarle la calidad de vida a la gente que la está usando. Si antes levantábamos un pallet, 20 kilos, lo levantaban entre dos personas,
personas, bueno, hoy que lo haga un Clark, pero que la persona esa que levantaba pallet hoy sepa manejar un Clark, que sepa programar un torno CNC, que sepa usar programación para hacer otras tareas, para tener una mejor calidad también de desarrollo de los que trabajamos, ¿no? Entonces creo que toda esta articulación es que cada uno haga su trabajo de la mejor forma posible, ¿no? Y ser referente en que haces tu trabajo bien y le pones mucha calidad al día a día del trabajo que haces, el que sea que te toque, hacerlo de la mejor forma posible. Ya vamos a hablar de este tema, pero ¿quién está pensando en este momento el mundo del trabajo que ya se está de alguna manera siempre instalando, ese mundo del futuro que ya es presente y que definitivamente lo ha cambiado todo? Digo, esto hay que marcarlo muy bien, ¿no? Yo tengo tres nenas. Hay un matriarcado en mi casa hace ya mucho tiempo y cuando me dice, papá, ¿qué voy a estudiar? Mira, no sé, pero claramente digo, lo que estudies no va a ser de lo que vas a trabajar, digamos, o sea, olvidémonos de eso porque eso ya no está, y es difícil pensarlo de esa manera. Pero la realidad es que es así, ¿no? Porque digo, el mundo del trabajo hoy, entonces un poco la pregunta que quiero hacerles, la responde el que quiera, es cómo se conecta el mundo de la capacitación con el mundo del trabajo, con el mundo productivo. Digo, que daría la sensación de que en ese sentido, bueno, quizás estamos un poquito a destiempo, ¿no? Con respecto a otros países y otras cosas que uno ve, ¿no? Cómo se articula el mundo de la universidad, del colegio, el mundo del trabajo y esto que marcabas, Marcela, que es, lo que viene, que ni siquiera sabemos bien qué es. Sí, hablando justo de eso, Garantizar organizó a principio de año unas charlas de inclusión financiera, ¿no? Porque la verdad que también eso, ¿no? Nosotros en el colegio, bueno, yo estudié perito mercantil, pero no teníamos charlas sobre finanzas es una materia que no existe en el colegio, ¿no? Y sin lugar a dudas, y nosotros, bueno, por suerte, las dos industriales que estamos acá somos mujeres, ¿no? Como también el rol de la mujer en el uso de las finanzas. La verdad que históricamente las finanzas en las casas las llevaban las mujeres, ¿no? Entonces es como esto, y quizás no teníamos acceso a determinados créditos. Hoy, por suerte, el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene una línea de crédito para empresas lideradas por mujeres, que tiene unos puntos menos de tasa, entonces la verdad que fomenta mucho esto, ¿no? Nosotros en la industria metalúrgica, empresas lideradas por mujeres son menos del 20%. Entonces quizás con estas pequeñas cosas de la inclusión financiera, de aprender sobre finanzas y demás, fortaleces a que alguien diga, che, me voy a poner una empresa metalúrgica, no importa el género, importa que hagas bien las cosas, ¿no? Entonces, es importante también esto de los nuevos conocimientos que tenemos que tener en el secundario y en las escuelas, ¿no? Bueno, hay una revolución en marcha también, afortunadamente, que es el rol de la mujer, en el mundo industrial, ¿no? Hablaba yo la semana pasada con una referente del sector de Asindar, si no me equivoco, que me decía, tenemos la primera jefa de colada, no sé bien qué significa la colada en términos de Asindar, pero me hago una idea. Es el hierro fundido. El hierro fundido, claro, ¿no? La primera ingeniera jefa de colada en la historia de Asindar, una empresa centenaria, ¿no? Y bueno, ¿cómo va cambiando todo eso? Agustina, vos me querías decir algo. No, la verdad es fundamental trabajar en educación, ¿no? También vemos que, por ejemplo, en los centros de formación, ¿no? De ir a algo más específico, de que como los chicos, no sé, sepan especializarse en algo puntual cerca de una fábrica en donde saben que terminan de hacer, digamos, de estudiar y adquirir esos conocimientos y tienen la posibilidad de acercarse a la fábrica a trabajar, ¿no? Eso también incentiva. Cuando uno, digamos, el otro día me ponía un ejemplo de una fábrica que por ejemplo en el centro de formación se anotaban, no sé, 40 personas por año, y cuando ellos salieron a comunicar que desde el centro de formación iban a pasar a trabajar a la fábrica, se anotaron 200 chicos. O sea, entonces eso también es otra forma de buscar, digamos, esa integración entre la oferta productiva y la educación. Y es muy importante, ¿no? Y es muy importante para el mundo del trabajo. Gabriel. Nada, ahí nosotros hablábamos en el punto anterior de alianzas estratégicas. La verdad que las universidades van a empezar a cumplir un rol fundamental en esto de lo que nombraban recién de la capacitación. También los municipios están trabajando fuertemente. A mí me pasó el otro día con una empresa en Tigre, AdNice, que ¿qué le pasaba? Le llegaba, tenía que incorporar gente, le llegaba sin conocimientos
y la verdad que con un acuerdo junto con el municipio, ¿qué hacía? El municipio se los capacitaba para la tarea específica durante 30 días. Sí. Y a través de esa capacitación, ya cuando llegaba y empezaba a trabajar formalmente en la pyme, ya tenía los conocimientos de lo que iba a hacer y después obviamente iba adquiriendo las habilidades más específicas para el rol que tenía que cumplir. Yo creo que las universidades, como te decía, junto con los centros pymes, que bueno, ahí llegó Guillermo Meredith, el secretario PYME, que ahora va a poder explicar más, va a cumplir el rol fundamental para que a la PYME le acerque el personal que está necesitando y la incorporación de estas nuevas generaciones, ya con la capacitación necesaria, no tenga un proceso tan largo de capacitación, de ver si está para ese puesto de trabajo, lo tiene que cambiar, no, además de algunos programas específicos que ellos lanzaron acompañando parte del sueldo que se les abona, y esto va a redundar también, va a ser una pata más dentro del entramado PYME, que les va a alivianar muchísimos costos directos a las pymes en un principio. Así que ahí... Bueno, vamos a volver sobre este tema, que es un tema apasionante, el mundo del trabajo, cómo se articula con el mundo también de la capacitación. Le damos la bienvenida a Guillermo Meredith, secretario de la pequeña y mediana empresa y de los emprendedores, secretario PYME. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, disculpen la llegada tarde. Bueno, nunca llegada tarde, aparte llegás perfecto para inaugurar este tercer panel que nos estamos metiendo. Te tocó al lado de la ventana, eso sí, así que resignación y valor, ¿no? En esta mañana lo marcamos porque por supuesto es parte del protocolo sanitario con el cual estamos trabajando. Guillermo, a ver, bueno, por supuesto la idea es analizar en este contexto cómo ha impactado la pandemia. Hemos analizado ya un poquito, bueno, cómo se está dando este mundo productivo en la Argentina, ¿no? Y ahora nos metemos de lleno en el mundo de las políticas públicas. ¿Cómo se piensa una política pública para este momento de la Argentina en términos industriales, en términos del mundo del trabajo? Y después, ¿cómo se va a articular eso con el mundo, con el sector privado en todo caso, ¿no? La articulación público-privada. Qué desafío la pregunta. No nos andamos con chiquitas esta mañana. Bueno, primero la pandemia nos ha deparado un contexto muy complejo para la planificación, ¿no? Sí. Nos ha puesto en el ejercicio permanente de poder pensar en el largo plazo y en el cortísimo plazo al mismo momento, ¿no? Creo que ahí en un contexto complejo del mundo y donde la Argentina está pudiendo transitar una situación que es muy heterogénea, ¿no? Lo charlamos con muchos de los que están aquí presentes también y lo trabajamos con muchos de los que están aquí presentes, estructurando un esquema de incentivos, de política para los sectores que tienen muchas dificultades, que todavía tienen en el mundo y en la Argentina situaciones más difíciles, el sector del turismo, la cultura, la gastronomía, que son los sectores más afectados obviamente por una situación que nos depara la pandemia. Y luego la Argentina está pudiendo ir recuperando a partir de la política industrial, de la puesta en marcha de política de desarrollo productivo a mediano y largo plazo, que muchos sectores productivos en la Argentina ya están produciendo por arriba de lo que producían en el año 2019, el sector automotriz, el sector autopartista vinculado a la automotriz, el sector metalúrgico, el sector de la línea blanca, maquinaria agrícola, incluso el sector textil, sectores que en la Argentina hoy están con niveles productivos muy interesantes y que implican una gestión también de la articulación público-privada. Ahí, Julián, que hacías referencia, sí. Porque para trabajar con los sectores que tienen una situación difícil hay que estar acompañándolos, estar cerca. Hemos trabajado muy fuerte con Garantizar y con el Banco Nación para instrumentar líneas de crédito a tasa cero para el sector de la cultura, del turismo. Con el Banco Nación hemos reaprobado muchas veces líneas que pusimos en marcha y que se ejecutaron y tuvimos que poner más fondos en estas líneas para el sector con ciertas dificultades.
o hemos trabajado con Garantizar y también con el banco líneas para el sector gastronómico, articulados con ADIMRA para que la producción de todos los equipamientos necesarios para el reacondicionamiento de los restaurantes, de los locales gastronómicos, se hagan con producción nacional, ¿no? Eso es pensar en el corto plazo, pero también pensar en los industriales argentinos que tienen capacidades productivas muy interesantes, y también en el marco de la política de desarrollo, ¿no? Los sectores con los que venimos trabajando para recuperar su capacidad productiva, articulando un esquema institucional muy fuerte, ¿no? Venimos creando 50 centros universitarios pymes alrededor de todo el país. Estamos trabajando con 65 agencias de desarrollo para llegar a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Con el banco, con Garantizar. El gobierno ha puesto en marcha una política de financiamiento muy ambiciosa, ¿no? 31 líneas de crédito por más de 230.000 millones de pesos. Se necesita que eso llegue a todo el país. Un país tan grande y diverso como el nuestro, la articulación público-privada es una articulación pública en el sentido del gobierno nacional, provincial y municipal, y también una articulación con todo el sistema científico-tecnológico, con el sector privado para poder recuperar la agenda productiva. Creo que ese camino la Argentina lo está transitando. ¿Cuál es creo esto lo hemos hablado en algún otro momento, en alguna otra entrevista, y me parece siempre interesante, ¿cómo es ese nexo o ese lazo entre la concepción misma de un modelo económico y la implementación a través de las políticas públicas para llegar a los sectores productivos? Digo, ¿de dónde nace? ¿Cuál es la primera concepción, la más importante, la más gruesa, para ponerlo en términos totalmente prácticos? Y cómo eso va bajando y cómo toma contacto con el mundo productivo. Sí, dos planos, ¿no? Muy claros y contundentes en eso. Primero es una definición de política, de definición de gobierno, ¿no? Que la Argentina tiene que pararse sobre sus capacidades, ¿no? Que la Argentina tiene capacidades productivas, que hay que recuperar la agenda productiva de un país que tiene empresarios, empresarias, trabajadores y trabajadoras con muchísimas capacidades, y es la definición que ha dado el presidente, ¿no? y que ha estructurado en su gabinete, y en nuestro caso un ministro con una mirada de lo productivo, de las capacidades productivas que la Argentina tiene, que estructura un plan de trabajo, y ese plan de trabajo se articula, digamos, nosotros tenemos mesas de trabajo con muchísimos sectores productivos. Ayer se presentó se elevó al Congreso de la Nación el plan automotriz, ¿no? Un plan de desarrollo para la industria automotriz. Es un plan coordinado con los gremios que intervienen, con la UON y con ESMATA, con todas las cámaras asociadas a la industria, para pensar esta agenda de que la Argentina tiene que exportar más, que la Argentina que tiene que traccionar más sus cadenas de valor, y esa agenda se articula, es la articulación pública-privada. Es una de las, si uno identifica qué es los procesos de desarrollo en el mundo, la articulación público-privada en sus distintos formatos es uno de los vectores centrales que transita ese proceso. Así que son dos aspectos, ¿no? La definición política y la instrumentación con los actores de ese plan de trabajo. Guillermo, la irrupción de la pandemia, ¿qué desafíos generó para la Argentina? Bueno, en este caso también para el gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo impactó y de alguna manera en qué lugar se terminó definiendo la estrategia a seguir, ¿no? Y bueno, ¿cómo está eso hoy? Porque ha pasado un tiempo ya. Bueno, el impacto uno diría que es total, ¿no? De los 19 meses de gobierno, 16 fueron en pandemia, digamos, ya un año y medio de gestión en pandemia, donde lo primero que se definió en ese sentido, la política de cuidado sanitaria tuvo en paralelo una política de cuidado sobre el sector productivo, ¿no? Se puso en marcha la política de cuidado para el sector productivo más grande de la historia de nuestro país, ¿no? Ayer en una reunión con algunos empresarios recordábamos, ¿no? El ATP, que hoy es un programa ya conocido por todos y por todas, se definió en marzo, y la primera semana de abril ya se estaban pagando los salarios de los trabajadores y trabajadoras, de casi 2,5 millones, llegó a 3 millones de trabajadores y trabajadoras. Eso es una definición concreta, y decíamos, la definición del gobierno fue, lo recuerdo en alguna reunión que teníamos con el ministro Matías Culfas y con el secretario Ariel Yale, tenemos que dar una señal muy concreta al sector productivo que este gobierno los va a cuidar.
Y esa definición concreta, la más clara que se tomó es esa, ¿no? De que había que acompañar con el pago de los sueldos del sector privado, acompañar una política de crédito y ahí aprovecho incluso hasta agradecerle a Matías porque el trabajo que ha hecho el Banco Nación con un banco que se ha convertido en una agenda de desarrollo ha permitido que esa agenda de cuidado sea masiva, sean miles de empresas de la Argentina las que recibieron la ATP, las que recibieron obviamente los créditos, y esa agenda, bueno, hoy se va combinando con una agenda en la medida que avanza el plan de vacunación más importante de la historia de nuestro país, un plan de vacunación que nos está permitiendo también que no solo los sectores que antes te contaba Julián se está recuperando, sino incluso otros sectores que venían con más dificultades a partir de la vacunación y los cuidados también se empiecen a recuperar y la agenda es esa, ¿no? Acompañar a los que todavía tienen una situación difícil y promover, invertir. El Ministerio en todas estas líneas de crédito que hemos puesto en marcha, muchas con el Banco Nación, muchas con Garantizar, y aprovecho también a Marcelo todo el trabajo que hicimos con el banco. La verdad que nos van mostrando también, ayer veía unos números, yo soy bastante obsesivo en la gestión y tengo un numerito en un tablero que dice los créditos que dimos desde la Secretaría PYME, ¿no? Cada minuto que se cree un crédito, que vamos dando un crédito, nos aparece, ¿no? En el año 2019 se habían dado 1.662 créditos por el FOGAR y el FONDEP. El número de ayer era 658.712 créditos, ¿no? 658.000 contra 1.662. Esa definición es el cuidado, pero muchos de esos créditos son, y cada vez más, proyectos estratégicos. Tenemos una línea con el Banco Nación para financiar proyectos estratégicos al 22% por 5 años, una tasa fija en pesos, a proyectos hasta 250 millones de pesos, y esos créditos cada vez nos piden más. Y cada vez vienen más empresas al banco y a nosotros a solicitarnos esa línea de crédito. Eso es que la Argentina tiene que cuidar a los que tienen dificultades y tiene que promover la agenda productiva, que es el gran desafío que tenemos. Bueno, le voy a preguntar y le voy a pasar la palabra a Matías, porque... No, dando el numerito. No, sí. A ver, el viernes, así que lo quiero después 658.712. ¿Y tenés el primero también o no? 1.662. ¿Te das cuenta? No, pero es notable la diferencia, o sea... Digo, obviamente ahí impacta la pandemia, pero digo, claramente la cifra de 1.600 es una cifra marginal. Entonces, digo, algo se estaba haciendo mal, definitivamente. Solo, Julián, perdón, Matías, una última intervención sobre esto. Estamos trabajando mucho por la constitución de un sistema de financiamiento que llegue a las pymes, ¿no? Que las pymes puedan acercarse a los bancos y tengan acceso al financiamiento, y el fondo de garantía es fundamental porque es uno de los problemas estructurales que tienen las pymes cuando van a un banco y no tienen las garantías necesarias, por sobre todo las más chicas y las que tienen más dificultades. La definición del gobierno fue crear un fondo de garantía, y digo crear, ya estaba creado por ley, pero no, la creación tiene que ver con el uso de los instrumentos, ¿no? Y esa diferencia de números tiene que ver centralmente porque el gobierno multiplicó por 133 ese fondo de garantía que tenía 1.032 millones de pesos en el año 2019 y hoy tiene 140.000 millones de pesos, que cuando uno mira esos 140.000 con el bloque, el stock de crédito que la Argentina tiene, permite un esquema de garantizar operaciones de manera muy masiva. Es esa la definición de gobierno, cuidar y acompañar la estructura de financiamiento con tasas que el banco hoy tiene muy accesible y con una política de garantía que obviamente es complementaria al acceso al financiamiento. Ahora sí, Matías. Ya tenés los números ahora. Te los pasó el secretario. Lo que te surge cuando venís, aparte de hacer un poco de macro, está claro que además de todo hay demanda de crédito. En general, muchas veces lo que pasa es que dicen, bueno, el sistema financiero presta más, presta menos, pero necesitas que la pyme pida prestado, y hoy justamente en la medida que hay una demanda de crédito, lo que estamos viendo es una recuperación del producto que va en línea con políticas claramente en donde el Estado está saliendo a ofrecer tasas reales negativas que son de algún modo
la manera que tenemos de financiar la recomposición de capital de trabajo. Y luego el desafío de segunda generación tiene que ver con el mercado de capitales, porque en el mundo en general, inclusive la pyme, pide prestado para financiar el capital de trabajo y va al mercado de capitales para financiar, esto lo dice siempre Eduardo, el presidente del banco, para financiar la inversión de largo plazo. Claro. Justamente porque vos necesitas ahí más un socio que alguien que te preste a la hora de asumir justamente la posibilidad de crecer en términos de tu capacidad productiva. Ahora, yo también repasaba y pensaba un poco cuando se sentó Guillermo, 2 o 3 cuestiones que tienen que ver con lo que se hizo. En pandemia, primero se intentó construir un puente entre el presente, un presente sin caja, abril del 2020. Sí, era... Bien, facturación 0. Los Zoom que hacíamos con los empresarios, no había acá gente que cerró la persiana, vendían en shop librerías, cadenas de librerías que de un día para el otro, o sea, no podían entrar a buscar la caja que le quedó adentro. Levantar cheques, bueno, el Estado tuvo que tomar decisiones e implementar decisiones cuidando justamente varias etapas. Primero, cuidando cómo los nuevos procesos productivos se hacían con todos los protocolos de cuidado y después, bueno, construyendo ese puente entre un presente sin caja y un futuro que además fue en 2 tiempos, porque pensamos que duraba 3 meses. Me acuerdo que la idea era, bueno, los vencimientos de tarjeta de crédito los corrimos 90 días y dijimos, 90 días estamos para volver a tomar oxígeno. El presupuesto del año pasado, a esta altura del año pasado, Guzmán cerraba un presupuesto que se presentaba el 15 de septiembre, no había segunda ola. ¿Variante qué? Variante Delta. Íbamos a estar todos vacunados, los rusos iban a cumplir con las entregas, era todo de Disneylandia, y la segunda ola te agarró con un mundo que nadie esperaba. Y otra vez el Estado, me parece que allí tomó un conjunto de decisiones que se vieron el año pasado y que tienen que ver con la recuperación de la economía este año. Y ahí me parece que aparecen políticas de esto de incentivar el consumo. Mira, nosotros, y ahí le pido disculpas a mis compañeras de panel, porque quienes estamos en el sector público, nosotros venimos del peronismo, el cuadrante nuestro es la generación de laburo. Y eso no es un hecho menor, porque si vos mirás, por ejemplo, lo que tuvo que ver, o sea, nosotros tenemos hoy algo que nos duele, que es que el salario real todavía hoy está 3% abajo del momento en que asumió Alberto. Nosotros estamos acá para que llegar a fin de mes sea más fácil y no más difícil que cuando llegamos al gobierno. Y estamos laburando para eso. Ahora bien, quien nos está mirando que tiene una pyme tiene que vender. Para que pueda vender, su demanda tiene que tener una moneda en el bolsillo. Para nosotros no es un modo de decir. Cuando la luz se te multiplica por 20, como pasó en la gestión anterior, y el gas y el agua se multiplican por 10, quien menos tiene que destinar una proporción mayor de su ingreso a afrontar ese tipo de erogaciones. Es decir, la inflación de quien menos tiene fue, en la gestión anterior, mucho más alta que la de cualquiera de todos nosotros. Cuando nosotros, y estamos en un proceso de control de la tasa de inflación gradual, que tiene que ver justamente con, por ejemplo, controlar los precios regulados para que los recursos que provienen de la recaudación impositiva vayan a que la velocidad a la que aumentan los precios regulados sea menor que la del resto de los precios, para trabajar sobre ese ingreso disponible que no se mide justamente en la evolución del salario real, permita una recomposición del consumo. Lo mismo que pasa con la baja de ganancias. Bueno, la baja de la alícuota de ganancias para las pymes, a diferencia de las grandes empresas. Sí. Un Estado que está pensando justamente en cómo lubricar la demanda, cómo hacer que el consumo funcione bien. Porque yo lo escuchaba recién a Guillermo y la manera para nosotros, la manera de medir la economía. ¿En qué barrio vivís vos? Núñez. En Núñez. Bueno, es un gran barrio porque está mi club River. Yo vivo en Almagro. Entonces, en Palestina y Corrientes hay un barrio que se llama Los Floristas. Gran café con leche con 3 medialunas, tienen promos que no hay que perderse. Por la app. ¿Eh? Por la app.
Pagalo como quieras. Pero, decíamos que hoy se consume de otra manera, ¿no? Claro. Ya te lo llevan a tu casa, pero bueno. La gente sigue yendo a tomar café con leche con medrano florista, tiene una pizza muy rica. Los que estamos acá no entendemos la economía con el Excel. Ahora que yo paso por ahí... Sí, es consumo. Y paso con la gringa, que es mi compañera, teníamos 4, nos quedan 2 perritos, paseamos los perros, 3 perros nos quedan, perdón. Y yo miro la cantidad de gente que está sentada en el bar. ¿Qué querés que te diga? El resto, el Excel, sanata. Es cierto. Hay más gente sentada en el bar, estoy haciendo bien mi laburo. Hay menos gente sentada en el bar, me tengo que ir a mi casa. Así de sencillo. Y ahí es donde también hay que entender que a nosotros el enojo de quien nos está mirando, para nosotros es un insumo para hacer mejor nuestro laburo. Por eso hablábamos de las redes antes. Cuando el presidente del banco dispara la idea de hacer las mesas PYME y lo pone a un dirigente como Claudio Lozano a cargo de esas mesas, esas PYME, a recorrer por Zoom la Argentina, fue para recibir las puteadas. Nosotros, digamos, para nosotros el broteverdismo es una sanata increíble. No nos comparamos con un momento de hace 2 años. Nosotros, Néstor Carlos Kirchner, en el año 2016, el 10 de diciembre, le dijo a la Argentina, muchachos, estamos saliendo del infierno, pero estamos en el infierno. Nosotros tenemos claro que la cosa está mal, pero es importante entender que todas las políticas que se articulan tienen que ver con ir hacia un destino. Yo digo siempre, si el desarrollo económico es Mar del Plata, nosotros estamos en la rotonda de Alpargata, no en la ruta 8 yendo a Rosario. Y eso no es un hecho menor, porque justamente los números que tiraba Guillermo me parece que son un indicador que va en esa dirección, ¿no? Bueno, a ver, hay una situación que es inédita y singular, es la de la pandemia. Por los números, por los parámetros, muchos de los números que ustedes han dado, también las experiencias recientes, uno podría ya pensar que se está saliendo y hay un agregado más que me parece importante, que contrastado contra el año 2019 hay muchos números en términos de productividad. Recién la última semana, creo que en el día de ayer nosotros en ámbito dimos por primera vez en por lo menos 14, 15 meses el consumo empieza nuevamente a ser una buena noticia, que esto de lo que hablaba recién Matías. Es decir, daría la sensación de que todas esas políticas y esas decisiones que se tomaron en su momento hoy ya están dando resultado. Un poco para ir, si ustedes quieren, cerrando, y porque obviamente hoy es el Día del Empresario Nacional, así que es un lindo día también para pensar, bueno, qué necesitan las empresas, qué necesitan las industrias, cuáles son todavía los recorridos que faltan, cuáles son los desafíos. Los invito a cada uno, si quiere hacer un comentario breve sobre este tema, como para ir redondeando y para ir de alguna manera sembrando también en qué tendremos que estar pensando en las próximas semanas. No sé quién quiere comenzar. Si querés comenzar vos, Marcelo. Bueno, nosotros tenemos de ABAPRA un objetivo central para este año y los que vienen, que es la inclusión. Viene por ahí el desafío nuestro, inclusión de clientes, y también otro desafío que lo charlaban antes con la mesa y habló muy bien Marcela, que es la innovación, toda esta digitalización que tenemos y la redefinición del modelo bancario. En ABAPRA tenemos casi la mitad, un poquito menos de la mitad de los empleados de todo el sistema. Entonces tenemos una enorme responsabilidad porque esos puestos de trabajo tenemos que cuidarlos y estamos pensando ya activamente, la semana que viene se dispara una reunión con todas las cámaras y la asociación bancaria para imaginar futuros posibles. Cómo reconvertir la mano de obra, cuál va a ser el rediseño de ese sistema financiero, cómo adaptar a nuestros trabajadores y trabajadoras para que se redefinan y se piensen cumpliendo y agregando valor, asistiendo a una pyme para que presente mejor sus números, ayudando para que nuestros clientes transaccionen mejor con todas las múltiples canales que tenemos, que a veces los adelantos tecnológicos son más rápidos de lo que uno logra entender lo que tiene en ese potencial. No da la velocidad, digamos, van más rápido. Entonces tenemos un desafío en los dos niveles, ¿no? Inclusión en sentido bien amplio para nuestros clientes, que reciban mejores créditos, más créditos, que puedan financiar sus proyectos, y también para nuestros trabajadores, que es un factor muy importante para la paz social y imaginarnos todos dentro formando parte de esa Argentina que viene. Y ahí tenemos un desafío que de vuelta, la explicación, el enfoque nuestro es formar un ámbito institucional
para la formación, la reconversión de ese factor productivo que ha compartido gran parte de la trayectoria de nuestros bancos y que necesita seguir participando, obviamente incorporando herramientas, habilidades que hoy no tiene. Entonces ahí estamos pensando en un instituto. Ese instituto puede ser una parte de la solución de los problemas en la transición que tengamos entre lo actual y lo que viene. Sí. Una idea más ambiciosa es hablar hasta de un centro universitario especializado solamente en la problemática nuestra. Veremos cuál es el camino que terminamos definiendo en la charla que está abierta. Y estamos sentados en la mesa de diálogo abierto a todas las propuestas. Esta semana salió una idea de gremios de trabajar sobre la jornada laboral, así que nosotros vamos a analizar todo, vamos a ver las experiencias. ¿Se está evaluando eso también? Todo, es abierto, es una mesa de diálogo. En la mesa de diálogo la condición es que cada uno va y presenta su propuesta, la analiza y tiene que ser tratado. Así que ese es el marco de respeto que con inclusión y con una mirada positiva hacia el futuro estamos tratando de encaminar desde ABAPRA. Bueno, son temas que obviamente van a generar una agenda, ¿no? Y son bastante disruptivos con respecto a lo que se traía, con lo cual es muy interesante. Marcela. Sí, nosotros desde mi rol de, bueno, se me complicó acá un poco con el tapaboca. Sí. Bueno, desde mi rol de trabajo, ¿no? Yo estoy en ADIMRA, ¿no? La verdad que me parece que la articulación entre las políticas públicas y las políticas de desarrollo industrial es esencial, porque es lo que nuclea al trabajo. Nosotros desde ADIMRA trabajamos, es lo mismo, o sea, la industria está desde la persona que tiene su fábrica y su empresa y el trabajador. Sí. Entonces, el trabajo entre los sindicatos y entre la gremial industrial es como nuestra forma de trabajo, porque estamos todos metidos en eso. No sirve que haya una empresa que le vaya bárbaro si al trabajador que está en su empresa no le va bien. Entonces me parece que la articulación entre la política pública, ¿no? Que es como, bueno, esto de desarrollar, de dar financiamiento para expandir los trabajos que hacemos y tener, como contaba Gabriel, o sea, hoy se está trabajando mucho con lo que son los hubs de logística. Entonces vos haces un producto, lo mandás a hub de logística y ahí salen los camiones que distribuyen. Esta forma de trabajo, ¿no? Lo de tener financiamiento para poder producir eso, que es hacia donde viene el mundo. Nosotros vemos que, por ejemplo, que el desarrollo productivo va, sin lugar a dudas, hacia la producción, pero también hacia el servicio. Entonces también tenemos que buscar el mecanismo de cómo generar mejores servicios. Y me parece que para la pyme, que quizás nos está mirando y está viendo esto, es importante lo de nuclearse y asociarse, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tanto en UIA Joven como en ADIMRA, buscamos que las empresas vengan, cuenten lo que le pasa y nosotros llevarlos, y tenemos tanto reuniones con Guillermo, tenemos todo el tiempo reuniones, tenemos este problema en la empresa, o sea, es como el problema global, ¿qué solución local le vamos a dar? Estamos teniendo problemas para exportar porque quizás los costos no están siendo buenos, los costos que tenemos metalúrgicos. Bueno, a ver cómo hacemos para tener una mayor comunicación. Entonces es importante que a veces, como el empresario pyme no puede estar en todo, se nuclea, va a su centro comercial, va a su cámara particular que la nuclea o va, y desde ADIMRA agarramos eso y como tenemos gente capacitada para eso, lo dirigimos al ministerio. Entonces es importante también esto de las redes, de ir a los... Busquemos una entidad que nos nuclee, que tome nuestras respuestas y después exijamos las respuestas también, ¿no? Porque es importante, tanto lo de lo importante, por ejemplo, de este encuentro, de sentar en esta mesa de discusión a la industria, también que la pequeña y la mediana empresa vaya a las entidades y a las cámaras, reclame respuestas y que las cámaras se las demos, ¿no? Como con esto. Entonces la articulación... Es todo, o sea, Argentina somos todos, desde el funcionario y desde la persona que labura en una industria. Entonces, ese entramado es el que tiene que salir adelante. Bueno, no nos va a servir alguien que le vaya bien y alguien que esté al lado de él y que le vaya mal. Bueno, sale la frase, ¿no? Nadie se salva solo, ¿no? Nadie se salva solo, y qué importante. Agustina. Sí, a ver, me parece que esta foto también habla de eso, del diálogo, de conocernos más, ¿no? De tejer estas redes que tan importantes son para salir adelante, con integración, con innovación, como decías, con sustentabilidad.
Me parece que por ahí es donde tenemos que hay que aprovecharlos, ¿no? Ahora cuando terminemos hay que pedir, claro, digamos, necesitamos esto, que vengan, que nos asistan con no solo crédito. pedir, pero también trabajar en conjunto y potenciarnos, ¿no? Porque esa es la manera que vamos a salir adelante y seguir desarrollándonos como país que tanto necesitamos. Están, ahora me vuelvo malo y repregunto, ¿están dadas todas las condiciones para que eso pase o falta todavía trabajo, digamos? ¿Hay una mesa que va prosperando? ¿Faltan cosas todavía? Me parece que vamos por el camino correcto. Me parece que Matías, digamos. Que esto ¿Dónde estábamos, Matías? En la rotonda de Alpargatas. Estamos en la rotonda de Alpargatas. Sí. No, creo que esto que se está dando también en las nuevas generaciones, me parece que hay otra mirada diferente de entablar el diálogo, de mirar a lo que le pasa al otro, de ser más empático. Me parece que este es el camino por el cual podemos cambiar el rumbo, ¿no? Bueno, ahí está, habló la industria. Guillermo, te toca la primera parada en términos de, bueno, a ver, ¿cuál es la agenda que viene? ¿Cuál es la agenda que está en marcha? Mucho has señalado, pero digo, ¿qué va a pasar las próximas semanas y los próximos meses en la Argentina? Vinculo eso con la pregunta de los desafíos. Sí. ¿No? Creo que la Argentina tiene un desafío concreto que es la generación de puestos de trabajo. Ese es el desafío principal que la Argentina tiene en un país que tiene el 60% de nuestros pibes y pibas que tienen una situación de pobreza, que tienen una situación difícil. El desafío concreto de la Argentina es generar puestos de trabajo. Generar puestos de trabajo requiere de pequeñas y medianas empresas que se pongan de pie, que se recuperen. Es parte de la agenda que viene seguir trabajando para que ese proceso de recuperación llegue a todos y a todas, ampliando el acompañamiento, la asistencia, trabajando con la banca pública, con la banca privada, trabajando con las gremiales empresarias para que las empresas que quieren invertir puedan tener el financiamiento necesario. El ministro Matías Culfas siempre dice que no puede quedar en la Argentina un proyecto financiable, un proyecto que sea viable, que no tenga el financiamiento. Ahí hay un desafío concreto, ¿no? Nosotros hemos puesto en marcha una política de financiamiento que yo creo que no tiene precedente, cuando uno lo mira en términos de números, digamos, de lo ambicioso que es en términos de la llegada. Necesitamos que esas inversiones que pueden poner en marcha las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes generadoras de empleo de nuestro país, permitan ir recuperando la agenda de trabajo que la Argentina tiene. Y una cosa que es muy importante es no perder el sendero del trabajo y de la producción nacional. La Argentina lo ha perdido en distintos momentos, hemos tenido momentos donde incluso en el ministerio le decían a muchos empresarios y empresarias pymes que venían, que no produzcan en la Argentina, que no tomen puestos de trabajo en la Argentina, que se queden con la marca y manden a producir a ese lugar. Nosotros estamos convencidos que los empresarios y las empresarias, pero también nuestros trabajadores y nuestros trabajadores no tienen nada que envidiarle al mundo. Tenemos que enfocar la agenda siempre en la idea de promover el trabajo nacional, el fortalecimiento de nuestras pymes, y ese es el camino que viene en el corto plazo, pero creo que es el camino que la Argentina tiene que transitar para adelante. Bueno, muy interesante, muy elocuente. Matías, un mensaje final. Mira, ayer, y vos recién lo tomaste de vuelta, apareció el tema del tiempo, ¿no? Y vos te hablabas del no 4, sino 10 años. Desde la política pública nosotros entendemos que el desafío respecto de pedir más tiempo, ¿qué quiere decir pedir más tiempo? Para nosotros quiere decir algo muy distinto de lo que había en la Argentina hasta el 2019. Más tiempo no tiene por qué significar más sufrimiento. Para nosotros no queremos que te abrigues más, ni que comas menos, ni que se paguen peores salarios, ni que te ajustes un poco más el cinturón y que ese sea el esfuerzo para salir adelante. Para nosotros el mérito está en igualar las oportunidades de todas y de todos para que a partir de ahí pueda haber un crecimiento y un desarrollo económico genuino. A mí me parece que ahí hay un paradigma distinto que se intenta ofrecer. Bueno, vos recién también repasás esta idea de que nadie se salva solo. Estamos, digamos, encima de una manera de mirar, de una forma de pensar la realidad que de una vez no tiene que arrancar siempre por seguir lastimando a quien menos tiene. Poner en marcha la rueda de la economía y pedir más tiempo
tiene que ser algo que vaya de la mano de que eso sea tiempo de calidad y de vivir mejor, de salir hacia la vida que queremos y no de volver a un momento en el que en la Argentina más tiempo significaba más privaciones. Bueno, la verdad que muy valioso el mensaje de todos, las palabras del final, y voy a aprovechar para agradecer a todos los empresarios que están siguiéndonos en esta mañana y por supuesto nuevamente saludarlos en el Día del Empresario Nacional, nada más y nada menos. Gabriel González, nuestro anfitrión. Nosotros desde el año pasado lanzamos el programa de inclusión financiera desde Garantizar, este año se llama Comunidad PYME, acompañándolos a las pymes para que tengan las herramientas necesarias para poder financiarse, para que conozcan las distintas herramientas que no solo son garantías productivas, cheques, también tenemos ON Simple, Pagaré Bursátil y otros instrumentos que están saliendo al mercado, que son muy competitivos, que son fáciles, ágiles y muy sencillos. Sabemos que las pymes son el motor del crecimiento. Necesitamos que hoy las pymes puedan reconvertirse, gran parte de ellas, y puedan volver a exportar, que eso es lo que nos va a ayudar en la economía a traer dólares genuinos al país. Van a ser no solo exportar, generar trabajo, crecimiento, acompañando obviamente desde el ministerio, desde las cámaras, desde los empresarios desde su lugar, desde los bancos. Y saludarlos en el Día del Empresariado Nacional, a todos los que están conectados, especialmente a los empresarios nacionales y al ENAC. Y este es el primer encuentro de empresas argentinas que estamos trabajando en conjunto con Marcelo desde ABAPRA, y vamos a continuar con más encuentros en el transcurso de los meses de acá a fin de año. Pues la idea es trabajar en conjunto con ABAPRA y con el resto de todos los bancos públicos, así que agradecerles a todos, muchísimas gracias, a Matías, a Marcela, a Agustina, a Marcelo y a Guillermo, y a vos en especial, Guarino. Sabemos que, Julián, que tu tiempo es breve y escaso, porque estás corriendo de un lado para el otro, así que simplemente gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias para todos. Hemos compartido una mañana de trabajo, que sean muchas más, por cierto, y por supuesto que a ustedes les haya servido estar al tanto, compartir lo que es esta experiencia en términos del empresariado por un lado, el sector industrial particularmente muy valioso en nuestra Argentina, por supuesto como el Estado, a través de las distintas secretarías, en este caso representados por Guillermo Meredís, nos acompaña todo ese proceso productivo, el sector bancario, el sector de garantías, todos ellos presentes esta mañana. Me despido de todos ustedes, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana, nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias.